si bostezas durante las oraciones continuamente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo en el momento en que cierras los ojos para hablar con Dios, tu cuerpo te traiciona? No es sueño, no es cansancio físico. Es algo mucho más profundo, algo que la ciencia intenta explicar con niveles de oxígeno y ritmos circadianos, pero que los antiguos sabios y los generales de la fe conocían como una señal de alarma espiritual. ¿Te ha pasado? Estás allí, en tu habitación, o quizás en la iglesia, y de repente una fuerza invisible te obliga a abrir la boca en un bostezo profundo, casi doloroso, que te arranca las lágrimas de los ojos. Crees que es aburrimiento, crees que necesitas dormir más. Pero déjame decirte algo que va a helar la sangre en tus venas y al mismo tiempo encenderá un fuego en tu espíritu. Ese bostezo no es biológico, ese bostezo es una batalla. Y si te está ocurriendo continuamente, si cada vez que intentas cruzar el velo hacia la presencia de Dios sientes esa pesadez en tu mandíbula, significa que estás en medio de una guerra que ni siquiera sabías que habías comenzado. No te atrevas a cerrar este video, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no solo cambiará tu forma de orar, sino que podría salvar tu vida espiritual de un peligro silencioso que acecha en las sombras de tu propia mente. Hay tres significados ocultos detrás de este fenómeno, tres verdades que el enemigo no quiere que sepas, y la tercera es tan impactante que te hará caer de rodillas ahora mismo. Prepárate, porque vamos a entrar en lo sobrenatural. Soy Catherine Kuhlman y a lo largo de mi vida he visto milagros que desafían toda lógica médica. He visto sillas de ruedas vacías y ojos ciegos abrirse a la luz. Pero también he visto el mundo invisible, ese reino donde se libran batallas por tu atención y tu alma. Muchos me preguntan sobre la atmósfera de los milagros, sobre cómo el Espíritu Santo se mueve como una marea suave pero irresistible. Sin embargo, pocos me preguntan sobre la resistencia. Y el bostezo, mis queridos amigos, es a menudo la primera señal de esa resistencia. Imagina por un momento que tu cuerpo es un templo, como nos dicen las Escrituras. Pero un templo no es solo un edificio de piedra inerte, es un lugar de actividad constante, de entrada y salida. Cuando comienzas a orar, cuando realmente te dispones a conectar con el Creador del universo, estás encendiendo una luz brillante en el mundo espiritual. Esa luz atrae a los ángeles, sí, pero también irrita a la oscuridad. Hablemos de la primera cosa que significa ese bostezo incontrolable. No es lo que piensas. La mayoría de la gente lo descarta como fatiga. Dicen, oh, tuve un día largo en el trabajo. Pero piensa en esto. Puedes pasar horas viendo una película o navegando en tu teléfono y tus ojos están abiertos como platos. Tu mente está alerta. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Pero en el instante, en el preciso segundo en que dices Padre Nuestro, tu cuerpo colapsa. ¿Es coincidencia? No existen las coincidencias en el reino del Espíritu. El primer significado es que estás experimentando una liberación de energía negativa acumulada. Escúchame bien. Durante el día absorbes. Absorbes las palabras de ira de tu jefe, la envidia de un vecino, el miedo de las noticias, la ansiedad del tráfico. Eres como una esponja espiritual. Esa energía pesada, esa densidad demoníaca se adhiere a tu espíritu como polvo en un mueble viejo. Cuando entras en la presencia de Dios, la santidad de su luz comienza a presionar esa suciedad hacia afuera. El bostezo es el mecanismo de escape. Es tu espíritu tratando de vomitar, si me permiten la expresión tan gráfica, la toxicidad que has tragado sin darte cuenta. En Romanos 8:26 leemos que el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces, ese bostezo es un gemido indecible atrapado en tu carne. Es el Espíritu Santo empujando hacia afuera lo que no pertenece a tu templo. Es un proceso de desintoxicación. Piénsalo como cuando tienes una herida infectada y el médico debe presionar para sacar la infección. Duele. Es incómodo, pero es necesario para la sanidad. Si bostezas, no te detengas. No pidas perdón por estar cansado.
En su lugar, reconoce que Dios está limpiando tu casa interior. Di en ese momento, Señor, vacíame de todo lo que no eres tú. Deja que salga. Deja que la pesadez abandone tus hombros. He visto personas en mis servicios que comenzaban a bostezar y no podían parar. Y al principio se sentían avergonzados, cubriéndose la boca, mirando a su alrededor con miedo de ser juzgados. Pero yo sabía lo que estaba pasando. El Espíritu de Dios estaba barriendo la casa, estaba sacando el miedo, estaba sacando la opresión. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura y misteriosa. Porque no siempre es solo una limpieza. Hay un segundo significado, uno que requiere un discernimiento agudo y una valentía que pocos poseen hoy en día. Si el bostezo viene acompañado de lagrimeo, de una sensación de frío repentino o de un pensamiento intrusivo que te dice déjalo para mañana, ya no estamos hablando de limpieza, estamos hablando de ataque. El segundo significado es que estás bajo un asedio de espíritu de letargo. Isaías 29:10 nos advierte: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. El espíritu de sueño o de letargo no es natural. Es una entidad asignada para robar tu destino. Su único propósito es anestesiarte justo antes de tu avance. ¿Alguna vez has notado que el sueño te ataca más fuerte justo cuando estás a punto de recibir una revelación? Estás leyendo la Biblia y un versículo salta a tu vista, tu corazón late rápido, sientes que Dios te va a hablar y ¡bam! Un bostezo te rompe la mandíbula. Tus párpados pesan 1 tonelada. Eso es un robo en progreso. El enemigo sabe que si recibes esa palabra, si completas esa oración, serás peligroso. Así que te seda, te pone una inyección espiritual de anestesia. He visto grandes hombres y mujeres de Dios perder su unción no por el pecado escandaloso, sino por el sueño espiritual. Se durmieron en la guardia, permitieron que ese bostezo se convirtiera en una siesta, y esa siesta en un estilo de vida de complacencia. Quiero que hagas memoria ahora mismo. Piensa en la última vez que intentaste orar por algo grande, por la salvación de tu hijo, por la sanidad de tu cuerpo, por una crisis financiera. ¿Sentiste ese peso repentino? ¿Sentiste como si el aire de la habitación se volviera denso, como si respirar fuera difícil? Eso no era aire viciado, eso era la presencia de una resistencia demoníaca intentando asfixiar tu oración en la cuna. El diablo no teme a un cristiano que va a la iglesia. El diablo teme a un cristiano que ora despierto, un cristiano alerta. Por eso envía el letargo, para neutralizarte sin que tengas que luchar. Es una táctica de guerra silenciosa. Si te duermes, no disparas. Si bostezas, no gritas las murallas de Jericó para que caigan. Es vital entender la diferencia entre el cansancio de la carne y el ataque del espíritu. Jesús lo vivió en Getsemaní. Él estaba sudando gotas de sangre, librando la batalla más grande de la historia, y sus discípulos, sus amigos más cercanos, estaban durmiendo. Jesús les dijo en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nota que no les dijo descansen un poco, han tenido un día duro. No, les dijo velad, manténganse despiertos, porque él sabía que el momento era crítico. Cuando sientes ese bostezo abrumador, es tu Getsemaní personal. Es el momento donde se decide si vas a ser crucificado con Cristo o si vas a huir desnudo en la oscuridad. Recuerdo una mujer joven que vino a uno de mis servicios en Pittsburgh. Tenía una luz en sus ojos, pero su cuerpo estaba encorvado por una fatiga crónica que los médicos no podían diagnosticar. Me dijo Catherine, no puedo orar más de 2 minutos. En cuanto cierro los ojos, siento como si una manta de lana mojada cayera sobre mi cabeza. Me duermo y tengo pesadillas. Cuando puse mi mano sobre ella, no sentí enfermedad física, sentí una batalla, sentí frío. Le dije, hija, no estás enferma, estás bajo ataque. Tienes un llamado tan grande que el infierno ha asignado un guardia para mantenerte dormida. Oramos. No oramos una oración suave y bonita. Oramos con autoridad. Reprendimos al espíritu de letargo. Y de repente, ella dio un bostezo tan fuerte que sonó como un grito ahogado. Y luego, sus ojos se abrieron y brillaban con una claridad que no había tenido en años. La manta había sido levantada. Ahora necesito que analices tu propia vida.
¿Cuántas veces has pospuesto tu tiempo con Dios porque te sentías demasiado cansado, solo para luego pasar 2 horas viendo televisión sin ningún problema? Eso es la prueba irrefutable. Si tienes energía para el mundo pero fatiga para Dios, estás bajo la influencia de este segundo significado. El letargo espiritual es sutil. Comienza con un bostezo, luego es acortar la oración, luego es saltarse un día, luego es una semana. Y antes de que te des cuenta, tu altar está frío y lleno de cenizas. El fuego se ha apagado y ni siquiera recuerdas cuándo sucedió. Pero hoy, mientras escuchas esto, el Espíritu Santo está soplando sobre esas brasas, está despertándote. Sientes ese hormigueo en tu nuca, esa inquietud en tu corazón. Es Él, te está llamando a despertar. Pero espera, porque todavía no hemos llegado a lo más profundo. Te dije que había 3 cosas. Las 2 primeras son importantes, la limpieza y el ataque. Pero la tercera es la que pocos se atreven a discutir porque toca los reinos de la alta magia y las operaciones ocultas. Es la razón por la que te pedí que no te fueras. Es la razón por la que sientes que este video no apareció en tu pantalla por accidente. Antes de revelarte este tercer misterio, quiero que te prepares mentalmente. Lo que vas a escuchar puede desafiar tu teología tradicional, pero si buscas en las Escrituras y en la experiencia de los santos, verás que es real. El tercer significado de bostezar continuamente durante la oración es que estás actuando como un pararrayos espiritual y alguien está tratando de conectarse a tu frecuencia para drenarte o para enviarte una maldición. Sí, lo escuchaste bien. Vivimos en un mundo de conexiones invisibles. Cuando oras, te vuelves visible en el espíritu. Brillas. Y hay agentes de oscuridad, a veces personas que ni siquiera saben que están siendo usadas por el enemigo, y a veces brujos conscientes que ven esa luz y la atacan. El bostezo continuo, especialmente si ocurre a una hora específica cada día o cuando oras por una persona específica, puede ser una señal de vampirismo espiritual. Alguien está absorbiendo tu virtud. Alguien se está alimentando de tu unción. En el libro de Números, vemos a Balac contratando a Balaam para maldecir a Israel. Balaam intentó conectarse espiritualmente con el pueblo de Dios para lanzar una maldición. Pero no pudo, porque Dios convirtió la maldición en bendición. Sin embargo, el intento de conexión existió. Hoy en día, la envidia opera de la misma manera. La envidia es brujería disfrazada. Cuando alguien te tiene envidia profunda, envía dardos de fuego hacia tu espíritu. Cuando intentas orar, tu espíritu percibe esos dardos y reacciona. El bostezo es una reacción de defensa, un intento de bloquear la intrusión. Es tu escudo espiritual vibrando bajo el impacto de un ataque externo dirigido. He tenido casos de madres que bostezaban incontrolablemente cada vez que oraban por un hijo rebelde. Resultó que el hijo estaba involucrado en prácticas ocultas, y los demonios que controlaban al muchacho estaban contraatacando a la madre a través de ese vínculo espiritual. El bostezo era la colisión de 2 reinos, la luz de la madre chocando con la oscuridad del hijo. Si esto te resuena, si sientes que hay alguien específico que viene a tu mente cada vez que te sientes drenado en la oración, ten mucho cuidado. No ores contra esa persona, ora protegido por la sangre de Jesús. Este tema es tan vasto y tan peligroso si no se maneja con sabiduría. Pero antes de continuar profundizando en cómo romper estas ataduras y cómo usar ese bostezo como un arma de contraataque, necesito saber que estás conmigo. Necesito saber que estás despierto y alerta. Quiero que hagas algo profético ahora mismo. Es un acto pequeño, pero en el mundo espiritual, los actos pequeños mueven montañas. Ve a la caja de comentarios y escribe simplemente la palabra despierto. Al escribirlo, estás declarando al mundo espiritual que ya no serás una víctima del letargo, que tus ojos están abiertos y que estás listo para recibir la estrategia de guerra que viene a continuación. Escribe despierto y siente cómo la atmósfera a tu alrededor cambia. Hazlo ahora, mientras tomo un respiro para revelarte cómo convertir este ataque en tu mayor victoria. Ahora que has declarado que estás despierto, que has roto el acuerdo con el sueño, podemos hablar de estrategia. Porque saber que estás bajo ataque es una cosa, pero saber cómo devolver el golpe es lo que te convierte en un general en el espíritu. Te hablé de la tercera causa, esa conexión parasitaria, ese vampirismo espiritual que intenta drenarte a través de la envidia o la brujería.
¿Cómo lo detienes? ¿Cómo conviertes ese bostezo de debilidad en un rugido de autoridad? Aquí es donde la mayoría de los cristianos fallan. Intentan luchar con sus propias fuerzas, intentan reprimir el bostezo, intentan gritar más fuerte. Pero la batalla no es por decibelios, es por posición legal en el espíritu. Volvamos a la Biblia, a un pasaje que a menudo leemos por encima, sin entender la profundidad de la guerra que implica. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nota que dice en las regiones celestes. El ataque viene de arriba, de la atmósfera espiritual que te rodea. Cuando bostezas continuamente, tu cuerpo está reaccionando a un cambio en la presión atmosférica espiritual. Es como cuando viajas en un avión y tus oídos se tapan. Tu espíritu siente la presión de una entidad que intenta ocupar tu espacio. La solución no es cerrar la boca, la solución es llenar tu boca con algo más poderoso que el aire. La próxima vez que sientas ese bostezo abrumador, ese que te hace llorar los ojos y sentir que te desmayas, no luches contra él físicamente, detente. Y en lugar de seguir con tu lista de peticiones, cambia inmediatamente a la alabanza agresiva o si tienes el don, comienza a orar en el espíritu, en lenguas. ¿Por qué? Porque el bostezo es una señal de que tu mente racional está siendo bloqueada. El enemigo puede entender tu idioma, puede anticipar tus palabras cuando oras en tu entendimiento, pero cuando oras en el espíritu, hablas misterios. Primera de Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el espíritu habla misterios. He visto milagros suceder en el momento exacto en que una persona dejaba de pedir y comenzaba a adorar en medio del cansancio. Recuerdo un servicio en Los Ángeles. Había una densidad terrible. Yo misma me sentía pesada, como si caminara en agua. La gente bostezaba, se distraía. El enemigo estaba tratando de abortar el milagro. Entonces dejé de predicar. Les dije, no me escuchen a mí, miren a Jesús, y comenzamos a cantar cuán grande es Él. Al principio fue débil, pero luego algo se rompió. Ese bostezo colectivo se transformó. La gente abrió la boca no para buscar oxígeno, sino para soltar un grito de júbilo. Y en ese instante, la atmósfera se limpió. La opresión se fue. El bostezo, que era una señal de ataque, se convirtió en la boca abierta de un león rugiendo. Tienes que entender esto. Tu boca es un arma. El Salmo 81:10 dice, abre tu boca y yo la llenaré. Si el enemigo te hace abrir la boca por cansancio, Dios puede usar esa misma apertura para llenarla de profecía. Dale la vuelta a la estrategia del diablo. Cuando sientas el bostezo, di, gracias, Señor, porque estás ensanchando mi boca sobre mis enemigos. Transforma el síntoma en una señal de victoria. Pero hay un secreto más profundo, algo que aprendí en mis momentos más oscuros, cuando la soledad del ministerio amenazaba con aplastarme. A veces, el bostezo continuo es una señal de que Dios te está llevando a un nivel de reposo sobrenatural y tu carne se resiste. Hebreos 4:9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay una dimensión de oración donde ya no luchas, simplemente eres. A veces, Dios quiere sedar tu carne, no con un espíritu de letargo demoníaco, sino con su paz, para que tu espíritu pueda viajar a lugares donde tu intelecto no puede ir. ¿Cómo distingues entre el sueño del diablo y el reposo de Dios? Es muy simple, pero requiere honestidad brutal. El sueño del diablo te deja vacío, frustrado y con culpa. Te despiertas y sientes que perdiste el tiempo. El reposo de Dios, incluso si te quedas dormido orando, te renueva. Te despiertas con una respuesta, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, con la certeza de que mientras dormías, Dios estaba trabajando en tu problema. No te castigues si te duermes en los brazos del Padre. A veces, Él nos hace dormir como hizo con Adán, para sacar de nuestro costado algo nuevo, para crear una bendición mientras no interferimos con nuestras dudas y miedos. Sin embargo, debo advertirte sobre el peligro de ignorar el discernimiento. Si el bostezo viene acompañado de pesadillas recurrentes o de parálisis del sueño, entonces volvemos al ataque número 3, la intrusión. Aquí es donde debes aplicar la sangre, no como una frase mágica, sino como una realidad legal.
La sangre de Jesús traza una línea que el diablo no puede cruzar. Si sientes que te están drenando, visualiza la sangre de Cristo sobre los dinteles de tu mente, igual que los israelitas en Egipto. Declara: mi mente es territorio de Cristo. Ninguna frecuencia extraña puede operar aquí. Quiero contarte algo que sucedió hace muchos años, algo que rara vez comparto porque la gente tiende a tener miedo de lo que no entiende. Un hombre vino a mí, atormentado. Cada vez que intentaba leer la Biblia, sus mandíbulas se trababan en un bostezo eterno, sus ojos se ponían en blanco. Los médicos decían que era narcolepsia, pero el Espíritu Santo me mostró una cadena que iba desde su nuca hacia atrás, hacia el pasado. Resultó que su abuela había sido una médium. Ella bostezaba para dejar entrar a los espíritus guías. Sin saberlo, este hombre había heredado esa puerta abierta. Cuando intentaba acercarse a Dios, la puerta vieja se activaba. Tuvimos que cerrar esa puerta generacional. Tuvimos que ordenar a ese espíritu familiar que soltara su línea de sangre. Y fue libre, fue instantáneo. Si tienes antecedentes de ocultismo en tu familia, ese bostezo puede ser un eco del pasado intentando reclamar tu futuro. Rómpelo hoy. Di en voz alta: yo cierro toda puerta que mis antepasados abrieron y que no glorifica a Jesús. Sientes la libertad, ¿verdad? Sientes como el aire entra más limpio en tus pulmones ahora mismo. Eso es porque la verdad te hace libre. No es solo información, es impartición. Al escuchar esto, estás recibiendo una transferencia de autoridad. Ya no eres una víctima de tus funciones corporales. Ahora eres una atalaya que sabe interpretar las señales de su propio cuerpo. Pero escúchame bien, porque esto es vital. La liberación debe ser mantenida. Mateo 12:43 nos advierte que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. No puedes dejar tu casa vacía. Si has echado fuera el letargo, tienes que llenar ese espacio con el fuego del Espíritu Santo. No basta con no bostezar, tienes que arder. Por eso quiero que hagas algo profético nuevamente, algo que sellará esta palabra en tu corazón. Quiero que escribas en los comentarios una declaración de guerra y de victoria. Escribe: mi boca es un arma. Al escribirlo, estás reprogramando tu mente para entender que cada vez que abres tu boca, sea para orar, para cantar, o incluso cuando sientes ese bostezo venir, tomarás control y lo usarás para glorificar a Dios. Hazlo ahora. Escribe: mi boca es un arma, y únete al ejército de intercesores que están despertando en todo el mundo. Mientras escribes, quiero prepararte para lo que viene. Porque el bostezo es solo una de las señales corporales que el mundo espiritual utiliza para comunicarse con nosotros. Hay otras. Señales que ocurren mientras duermes, señales que ocurren en la madrugada. ¿Alguna vez te has despertado repentinamente sin alarma, exactamente a la misma hora, noche tras noche? Tal vez a las 3 de la mañana, tal vez a las 3:33, sientes que alguien te observa. Sientes un miedo irracional o una lucidez extrema. Muchos creen que es insomnio, otros creen que es coincidencia. Pero al igual que el bostezo, esto tiene un significado profundo y aterrador si no sabes manejarlo. La hora de las 3 de la mañana no es una hora cualquiera. El mundo ocultista la llama la hora de las brujas, una burla a la hora en que Cristo murió. Pero para el creyente es la cuarta vigilia. Es la hora donde el velo entre los mundos es más delgado. Si dominaste el bostezo, ahora necesitas dominar la noche. Necesitas saber quién te despierta y para qué. Porque si es Dios, tiene un secreto para ti. Pero si es el enemigo, está plantando semillas de destrucción mientras tu defensa consciente está baja. No puedo dejarte solo con esta inquietud. El Espíritu Santo me impulsa a enseñarte cómo navegar esa hora oscura y convertirla en tu hora de mayor poder. He preparado una enseñanza reveladora, una continuación directa de esta guerra espiritual avanzada. No te quedes solo con la mitad de la armadura. Necesitas saber qué hacer cuando el reloj marca esa hora fatídica. El video aparecerá en tu pantalla en unos segundos. Se titula Si te despiertas a las 3:00 am, el secreto de la hora de las brujas. No es un video para curiosos,
es para aquellos que quieren dominar la noche y dejar de ser víctimas de lo que se mueve en la oscuridad. Si sentiste que este mensaje sobre el bostezo abrió tus ojos, el siguiente video abrirá tu espíritu a una dimensión que no creías posible. Allí te explicaré por qué te despiertas, qué entidad te está llamando y la oración exacta que debes hacer en ese minuto para blindar tu casa por las próximas 24 horas. No ignores la llamada. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te está reclutando para las fuerzas especiales. Haz clic en el video. Nos vemos allí, en la vigilia, donde los verdaderos guerreros son forjados. Soy Kathryn Kuhlman y recuerdo siempre, Dios no ha terminado contigo todavía. Haz clic ahora.